Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xu Xin en Beijing. Un suelo sano, aquel que no haya sido arruinado por la deforestación y los pesticidas, es una de las principales herramientas en la lucha por revertir el cambio climático. En esta edición de América Ahora conversaremos con el Dr. Ratan Lal, un distinguido y mundialmente reputado profesor universitario de ciencias del suelo, para entender cuán importante es administrar bien el suelo y evitar su devastación y degradación. A continuación les presentaremos a Diego Tomasi, un escritor que indaga el vínculo entre Julio Cortázar, uno de los autores más emblemáticos de Argentina, y Buenos Aires, la ciudad en la que pasó buena parte de su vida. No se lo pierdan, comienza América Ahora. Ratan Lal aboga por la restauración y cuidado de los suelos para el hombre y el planeta. Julio Cortázar, uno de los escritores más emblemáticos de Argentina y de América Latina. Cuando hablamos de cambio climático, tendemos a centrar la atención en la calidad del aire, la temperatura, los fenómenos meteorológicos e incluso las mareas. Rara vez, sin embargo, pensamos en los suelos. En el siguiente reportaje de América Ahora nos llega desde Columbus, Ohio, y nos acerca a una de las voces del sector científico más autorizada cuando se habla del suelo y agricultura regenerativa. El suelo. Un buen suelo es una entidad que da vida. Lo que estamos a punto de aprender de este famoso científico especializado en los suelos es que un suelo sano, aquel que no haya quedado arruinado por la deforestación y los pesticidas, es nuestro mayor aliado en la lucha contra enfermedades como la COVID-19 y en la batalla por revertir el cambio climático que ha provocado precisamente la acción del hombre. Su trabajo hasta la fecha, encaminado a rescatar nuestros suelos, ha salvado o mejorado las vidas de miles de millones de personas en todo el planeta. El caballero erudito detrás de esta máscara es el Dr. Ratan Lal, ganador del Premio Nobel de la Paz junto al ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore en 2007 como miembros del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Más recientemente fue galardonado con el prestigioso Premio Mundial de Alimentos 2020 por sus técnicas de economía de los suelos, que han contribuido a realzar el nivel de vida de 500 millones de pequeños agricultores en todo el mundo. Las investigaciones de Lal han ayudado a mejorar el suministro mundial de alimentos y la seguridad nutricional de más de 2.000 millones de personas. El Dr. Lal imparte clases en la Universidad Estatal de Ohio. Podría afirmarse que Lal es el mayor tesoro de la escuela, un distinguido y mundialmente reputado profesor universitario de ciencias del suelo. El suelo es el recurso básico de donde proviene todo. En su juventud, la familia de Lal emigró de la entonces India británica, hoy en día parte del territorio de Pakistán, al norte de India, donde curiosamente las tormentas de polvo en la granja que aseguraba el sustento de su familia lo inspiraron a estudiar el suelo. Recuerdo muy vívidamente estar atrapado en una tormenta de polvo y tratar de encontrar un refugio. Y luego intentar entender de dónde viene este polvo y cuál es la causa. ¿Cómo puedes mitigarlo? El Dr. Lal aprendió que el polvo es solo un subproducto mortal de un suelo insalubre. En otras palabras, un suelo que ha sido mal administrado, trabajado en exceso y devastado por la deforestación. Un suelo degradado y sin nutrientes vitales para el cultivo de alimentos de calidad. Una dieta saludable es una excelente medicina. Si la dieta es buena, no hay necesidad de medicamentos. Si la dieta no es buena, las medicinas tampoco sirven de mucho. Entonces creo que existe esa relación directa entre ellos: suelo-dieta, dieta-salud. El suelo sano es fundamental para que las personas tengan un medio ambiente sano en el que vivir, especialmente por la calidad del agua, el aire y el propio suelo. Fue en 1970 cuando el Dr. Lal comenzó a investigar el tema de la erosión y degradación del suelo en el África subsahariana. Descubrió entonces que la deforestación y los cultivos agrícolas exponían al suelo al duro clima tropical, lo que provocaba una erosión severa. Además, la eliminación de los residuos de plantas durante la cosecha privaba al suelo de nutrientes, materias orgánicas y carbono orgánico, lo que provocaba que para los agricultores cada temporada fuera más difícil de desarrollar con eficiencia un cultivo.
Su investigación ha demostrado que con el desarrollo de cultivos en suelos saludables se produce más con menos, más alimentos con menos superficie de tierra, menor uso de agroquímicos, menos labranza, menos agua y menos energía. Además, ha quedado expuesto con su pesquisa que los suelos también brindan servicios ambientales esenciales como el retener el agua de lluvia, filtrar contaminantes y proporcionar hábitat para todo tipo de organismos. Esto, a su vez, mejora la sostenibilidad a largo plazo de los agroecosistemas y minimiza para los agricultores los riesgos de sequías, inundaciones y otros efectos de un clima cambiante. A todas estas conclusiones arribó el Dr. Lal como director fundador del Centro de Gestión y Secuestro de Carbono aquí, en el campus de la Universidad Estatal de Ohio. Hemos provocado este problema de la degradación del suelo y el cambio climático. La gente habla sobre el cambio climático sin percatarse de que la mayoría de los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano, el oxígeno nitroso, vienen del suelo a la atmósfera. Y ahora es el momento de devolverlos. A lo largo de los años, el Dr. Lal ha contado con la ayuda de cientos de estudiantes de posgrado y de doctorado para desarrollar sus investigaciones. Actualmente forman parte de su equipo la estudiante de posgrado Patricia Cordero, el aspirante a doctor Nal Munival y el técnico de laboratorio Kyle Slenka. Gran parte de sus trabajos han girado en torno a las maneras más factibles de reducir el CO2 atmosférico mediante prácticas de gestión sostenible de la tierra. Este investigador estadounidense de origen pakistaní recientemente unió fuerzas con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura con el fin de lanzar un programa llamado Suelos Vivos de las Américas, con el cual promueven una agricultura de conservación sostenible y cuyo principal propósito es ayudar a los agricultores a contribuir a la prevención del cambio climático. La iniciativa ya ha tenido gran éxito en Brasil y Chile. También han enfocado sus investigaciones en posibles estrategias para tener suelos saludables donde cultivar alimentos de mayor calidad que permitan que cada vez menos personas sufran de problemas de desnutrición. A nivel mundial teníamos alrededor de 700 millones de personas desnutridas. A esa cifra se habían sumado 132 millones más hasta finales de diciembre de 2020, debido a la COVID-19. Así que actualmente son alrededor de 832 millones de personas víctimas de inseguridad alimentaria. Aquí en Estados Unidos, 40 millones de personas padecen inseguridad alimentaria. Tan solo en Ohio son 1.700.000. Casi 2 millones de personas las que sufren inseguridad alimentaria. Tenemos medio millón de niños en Ohio sujetos a esta inseguridad alimentaria. El Dr. Lal aboga firmemente porque los niños aprendan a una edad temprana que una buena tierra es la clave para una alimentación saludable. Hemos perdido la noción de que este alimento proviene del suelo, no necesariamente de una tienda de comestibles. Lal afirma que las escuelas primarias y las universidades deberían ofrecer un curso que exponga cómo un suelo saludable está directamente relacionado con la salud de los seres humanos. Es necesario un curso que enseñe el vínculo directo entre la salud del suelo, la salud vegetal, la salud animal, la salud humana o ambiental, y la salud del propio planeta. Y este curso debe impartirse desde la escuela primaria en adelante. Los niños de educación primaria deben tener la oportunidad de trabajar en un suelo saludable, la oportunidad de sentir el suelo, de sentir las lombrices de tierra en el suelo. Deberían poder ver que el suelo está lleno de vida, y es de este suelo de donde proviene la comida. Por el momento, el Dr. Lal supervisa una prueba de retención de agua en suelos que le han enviado desde muchas partes del mundo. Si el suelo tiene demasiada agua, intentamos escurrirlo. Puede traer un suelo de la India, por ejemplo, y aquí en su laboratorio examinarlo. Sí, de hecho los traemos de la India, de Pakistán, de Brasil, de China, y hacemos todas las pruebas. Nuestros estudiantes nos traen aquí las muestras, ya sea porque están haciendo sus investigaciones para las tesis de doctorado o maestría. Ciertamente compartimos los resultados. Hemos tenido estudiantes de todo el mundo. Todos han venido aquí para aprender, pero debo confesar que he aprendido tanto de ellos como ellos lo han hecho de mí. Un ejemplo es la estudiante de posgrado Patricia Cordero, de Puerto Rico, quien actualmente está investigando el suelo de los huertos de aguacate en su país. ¿Cuál es el objetivo de su investigación?
El objetivo de mi investigación es determinar qué tipo de suelo es mejor para la producción de alimentos. Los útiles resultados de su investigación finalmente los compartirá con los funcionarios de suelo y agricultura de su Puerto Rico natal. No hay mucho apoyo para la agricultura y los agricultores en mi país. Ese apoyo ha aumentado gracias a las nuevas generaciones, la mía y la generación previa, porque nos hemos interesado más en cuestiones específicas de la agricultura. Sabemos la importancia que tiene y como somos conscientes del tema de la seguridad alimentaria, hemos contribuido a que la situación vaya mejorando lentamente. Algo que debe ocurrir lo antes posible aquí, en el territorio continental de Estados Unidos, señala el Dr. Lal, es que el gobierno apruebe una ley de suelo saludable que emule a la ley para garantizar el aire limpio y a la que aboga por la limpieza de las aguas, ambas aprobadas hace décadas. ¿Sabes que no tenemos una ley de suelo saludable? ¿Cómo es posible tener aire limpio, agua limpia, alimentos saludables sin tener un suelo saludable? Si la próxima ley agrícola de Estados Unidos tuviera una ley de suelo saludable, entonces esos tres componentes del medio ambiente, suelo, aire y agua, se respetarían por igual. A punto de cumplir 77 años el próximo septiembre, el Dr. Lal confiesa que no tiene planes inmediatos de jubilarse. Su trabajo, educar a todos sus congéneres sobre la preservación de la salud del suelo en todo el mundo, es demasiado importante, asegura, para detenerlo ahora. Antes de que irrumpiera la pandemia de COVID-19, este erudito oriundo de Pakistán venía a trabajar habitualmente 12 horas al día en sus investigaciones, pero desde entonces lo ha estado haciendo principalmente desde casa. Un mayor tiempo en el hogar, obligado por la actual coyuntura, le ha dado la posibilidad de estar más junto a su esposa, Sukh, una terapeuta ocupacional. Su matrimonio ya rebasó las bodas de oro. El nuestro fue un matrimonio concertado a través de familiares y amigos en común, un matrimonio concertado. Y entonces, ¿les ha ido bien? Muy bien, todavía estamos juntos. Al Dr. Lal no le incomodan en absoluto quienes aseguran que a menudo pasa más tiempo con la tierra que con su propia familia. El mejor suelo, muy buen suelo. Habla del suelo como si fuera un miembro de la familia. El suelo es más importante que una familia. El suelo es una entidad viviente. Como entidad viviente, al igual que cualquier otra entidad viviente, el suelo tiene derechos. Como tiene derechos un águila, una mariposa, un panda. Así como los humanos tenemos derechos, el suelo también los tiene. El suelo debe tratarse con respeto, debe estar protegido. El mundo entero debe ser una familia en la que prime el respeto, la dignidad y el amor. El suelo es un medio que nos une, porque todos vivimos en la Tierra. Ese es el planeta A. No hay planeta B. Julio Cortázar es uno de los escritores más emblemáticos de Argentina y de América Latina. Hijo de padres argentinos, nació en Bruselas en 1914 y a los 4 años viajó con su familia a Argentina. En Buenos Aires se amoldó al modo de vida porteño, al tiempo que empezó a publicar sus primeros cuentos y a escribir sus primeras novelas. Si bien se mudó a París en 1951, su relación con Buenos Aires siempre fue estrecha. Luego de la publicación de Rayuela en 1963, la figura de escritor se volvió tan popular como la de una estrella de rock en Argentina. Mi nombre es Diego Tomasi, soy autor del libro Cortázar por Buenos Aires por Cortázar, un libro que escribí pensando en la posibilidad de indagar un poco en el vínculo entre este escritor argentino y la ciudad en la que pasó buena parte de su vida, sobre todo a partir de su autoexilio a París en el año 51, como una decisión estética, y que es lo más recordado de su obra, de su vida, Cortázar en París. Por eso me pareció interesante pensar un poco cuál era la relación del escritor con su ciudad de juventud. Yo tenía 6 años cuando mi padre se fue de mi casa para siempre. Y en circunstancias que dejaron a mi madre
en una muy mala situación económica y con 2 niños, una hermana mía que tiene un año menos que yo, mi único hermano, y yo, al cuidado de ella. Julio Cortázar nació en 1914 en Bruselas, Bélgica, y a los 4 años llegó con su familia a la Argentina y se instaló al poco tiempo en la localidad de Banfield, en la provincia de Buenos Aires. Pasó ahí su infancia, pero hubo un momento en el que empezó a asistir a la escuela, al Colegio Mariano Acosta, en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal de Argentina, y por eso todos los días viajaba en tren desde Banfield hasta la capital para ir a la escuela. En algún momento empezó a compartir ese viaje con su madre, que iba a trabajar, y ese fue el primer vínculo real de Julio Cortázar con la ciudad de Buenos Aires. Y esta idea del desplazamiento, de la distancia y la cercanía, la tensión entre estar y no estar, iba a ser, a partir de entonces, una constante en su vida. En el año 1932, antes de que él cumpliera los 18, la familia se instaló ya propiamente en la ciudad de Buenos Aires, en el llamado barrio Rawson, en realidad el barrio de Villa del Parque, de la ciudad porteña. Cuando Cortázar terminó la escuela secundaria y se recibió de maestro normal, si bien se pasó algunos años en localidades de la provincia de Buenos Aires como Bolívar o Chivilcoy, su centro de operaciones era la ciudad de Buenos Aires, y podría decirse que en la década del 40 Julio Cortázar se convirtió ya en un porteño más. ¿Qué significaba en la década del 40 ser un porteño más? Significaba pasarse los días en los cafés del centro de la ciudad, en la calle Florida, por ejemplo, reuniéndose con otros escritores, intelectuales, artistas que estaban un poco construyendo la vida cultural argentina de la época. En la década del 40, Cortázar, llegando a su treintena, ya era un escritor con un cierto proyecto literario que sobre todo se manifestaba en una infinidad de cuentos que iban después a terminar de plasmarse en sus primeras obras, pero ya había una intención de construirse a sí mismo como un escritor, de pensarse como una persona que vive de escribir o que en todo caso vive escribiendo. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas, adiós. La obra de Julio Cortázar durante la década del 40 se podría encauzar o encajonar en una especie de tensión entre lo central, que tiene un condimento geográfico en la ciudad, y lo periférico. Y esto también tiene que ver con la llegada en Argentina al poder del peronismo en el año 46, en las elecciones del año 46, y ahí empieza a haber una tensión entre lo que Cortázar considera la alta cultura o lo que vale la pena, digamos lo central, y lo que está fuera, los márgenes, lo periférico, que empieza de a poco a invadir ese centro que tiende a autoprotegerse. Cortázar, como perteneciente a una familia pequeño burguesa de clase media, se para del lado de lo central en un punto, y en su obra se manifiesta esta idea de una zona sagrada que hay que proteger. Algo que está siendo invadido por una fuerza que viene desde afuera. Esto está en varios de sus cuentos que van a terminar estando en Bestiarios, su primer libro publicado oficialmente de cuentos. Y ahí la idea de que eso que tenemos que proteger es muy valioso se exacerba, y hasta que Cortázar se va a París en el año 51, con el peronismo todavía en el poder, esa idea va a estar presente en su literatura de una manera permanente. Una tensión entre lo que hay, lo que debería ser y lo que está siendo invadido por aquello que viene desde afuera. Mientras Cortázar se manifiesta desde sus expresiones artísticas o incluso algunas públicas como una persona que uno podría denominar como antipopular, al mismo tiempo se fascina por expresiones de la cultura popular que le gustan mucho y que son parte inevitable e ineludible para comprender al personaje y para comprender su obra. Podemos mencionar la radio como medio de comunicación que ejerce sobre él una fascinación que pocas otras cosas ejercieron después. El jazz en ese momento
una música de carácter popular, el boxeo como lugar de encuentro con lo popular, incluso desde lo físico, ¿no? De encuentro con otros cuerpos que asisten a ver una pelea. Y también podría mencionarse en ese sentido algo que cambia después en Cortázar. Cortázar fue una persona que vivió metido hacia adentro mucho tiempo, que todo su mundo pasaba por su círculo muy cercano y acotado y por su cabeza. Y por eso mismo él sentía que todo lo que estaba afuera era una especie de amenaza, de peligro. Evidentemente yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por naturaleza solitario. Me siento bien solo. Puedo vivir solo. Puedo vivir largos periodos solo. Y eso sobre todo en mi primera juventud, mi adolescencia, en mi primera juventud. Y luego ya aquí, viviendo en Europa, por otros motivos que ya tocan la historia, pues entonces digamos que descubrí a mi prójimo. Es decir, que en ese momento lo que yo reivindicaba un poco como un derecho y casi un orgullo, el hecho de que me dejasen en paz y que yo estuviera solo, se convirtió un poco en un sentimiento de culpa. Pasados unos años, cuando Cortázar visitó por primera vez Cuba, empezó a entender que quizás había algo ahí, en el afuera, en lo popular, que lo estaba empezando a interpelar. Por eso cuando uno piensa a Cortázar desde ahora, desde el presente, uno no piensa en un escritor antipopular, porque esa sensación de que lo que estaba allá afuera estaba invadiendo, estaba siendo incómodo, fue mutando hacia una necesidad de comprometerse y de acercarse a las causas de la cultura popular. Yo personalmente sigo pensando que si el fin último de una revolución es el hombre considerado como un ser al que la revolución le daría las posibilidades de su máxima expansión en todas sus dimensiones, es necesario que la acción revolucionaria se cumpla continua e infatigablemente en los dos terrenos, es decir, por un lado lo que llamamos la revolución de fuera hacia adentro, eventualmente la revolución armada, por ejemplo, ese tipo de manifestación, y la otra, la más secreta, la menos espectacular, que es la lenta revolución de dentro hacia afuera, por la cual todo individuo, hoy como adulto y mañana sus hijos y sus descendientes, van adquiriendo o pueden ir adquiriendo una mayor conciencia de su humanidad, de su capacidad humana, de su capacidad en todos los terrenos. En el año 1951, Julio Cortázar se fue a vivir a París para siempre, nunca volvió a vivir en Argentina. Su exilio, impulsado por él mismo, fue una decisión estética y artística. El proyecto de él siempre había sido vivir en París y así sucedió. Y en París la vida cambió para siempre, él empezó a escribir sobre otros temas, pero además a pensar el mundo quizás de una manera un poco diferente a como la pensaba desde Buenos Aires, aunque la ciudad de Buenos Aires empezó a aparecer con cierta potencia en su literatura que antes quizás no tenía del todo, y esa tensión entre estar cerca y estar lejos que él sentía de chico entre Banfield y la ciudad de Buenos Aires se extendió a esos miles de kilómetros que separan a París de la capital argentina. En ese periodo, Cortázar empezó a escribir una serie de obras que iban a terminar en la publicación en 1963 de Rayuela. Rayuela es una novela que lo convirtió en un éxito de ventas en el público latinoamericano y que se inscribió dentro de lo que se iba a llamar como una operación de prensa de alguna manera por parte de los agentes literarios como el boom de la literatura latinoamericana. Un boom que incluía a otros autores como Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, pero que tuvo en Julio Cortázar y en particular a la novela Rayuela como un centro. Ese centro cultural al que Cortázar quería pertenecer, de alguna manera con esa novela lo encuentra en su máximo esplendor. Rayuela es una novela muy importante por varios motivos. Por un lado, para el tipo de novela que se estaba escribiendo en ese momento fue una revolución, una novela que puede leerse de varias maneras, que
no respeta las leyes de lo que había sido la novela en la primera mitad del siglo XX, que irrumpe con la potencia de lo nuevo y de lo poético. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Rayuela dejó una huella en la cultura popular. Un montón de librerías empezaron a llamarse, por ejemplo, La Maga, que es uno de los personajes principales, el personaje femenino más importante de la novela, uno de los dos más importantes, y así se empezaron a nombrar una serie de locales, de editoriales, de revistas que tenían que ver con nombres propios que figuraban en la novela Rayuela. Hay un detalle que puede marcar la relevancia de Rayuela, no solo en la vida cultural, sino en la vida personal de Julio Cortázar. Y es que antes de la publicación de Rayuela, y desde el año 51, que es cuando él se fue a vivir a París, él había vuelto muchas veces de visita, a visitar a su mamá, a su hermana, a sus amigos. Y entre el 62, que fue la última vez que vino antes de la publicación de Rayuela, y la próxima vez que volvió a Buenos Aires pasaron 8 años. Eso significó que desde el 63, cuando la novela se publicó, y en los años siguientes, Cortázar se convirtió en una figura pública relevante que realmente no tenía ni tiempo ni espacio en su vida para viajar a Buenos Aires, pero que sí empezó a ser leído y traducido en muchos países del mundo. La década del 60 ubicó entonces a Julio Cortázar en el centro de la escena cultural latinoamericana, argentina en particular, aún cuando él vivía en París. En los años siguientes empezó a acercarse a determinadas causas populares de distintos países, de Cuba, de Nicaragua, de Chile, y ese periodo diríamos que concluye con su muerte en el año 84. Él había visitado su país, la Argentina, unos meses antes, cuando estaba por asumir el nuevo presidente democrático, Raúl Alfonsín. Y si uno pensara desde ese momento, esos casi 70 años, hacia atrás, cuál fue el recorrido, cuál fue la relevancia de Julio Cortázar en la literatura argentina y en la literatura de su lengua, uno podría decir que por un lado está la perfección casi de su ejecución cuentística. Los cuentos de Cortázar, muchos de ellos han sido calificados por infinidad de críticos como perfectos. Pero además, al mismo tiempo, esa perfección destruida o despedazada por la búsqueda estética, por la necesidad de hacer un libro distinto cada vez. Una vez que se publicó Rayuela, por ejemplo, el libro siguiente debió ser necesariamente diferente para que esa fórmula a la que él había llegado no se convirtiera en algo cristalizado, que era lo que le interesaba. Nunca le interesaba quedarse quieto. Esa idea de cercanía y distancia también la aplicaba a su literatura. Y cuando uno observa algún comportamiento del público lector en Argentina en su última visita en el año 83, uno puede tomar real dimensión de la importancia de Cortázar. Un escritor que, saludado en la calle, era querido como si fuera una estrella de rock y que, al margen de su literatura, saltó el cerco de los ambientes literarios para ser querido y admirado por personas que no necesariamente leen todo el tiempo o que leyeron toda su obra, pero que sí definitivamente lo dejan entre una de las figuras más importantes de la cultura popular argentina. Yo llevo a Buenos Aires puesto como otros llevan los zapatos y lo paseo conmigo en cualquier lugar, como emigrado, como exilado, como turista, da lo mismo. Yo no cambio en ese sentido. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xu Xin en Beijing. Nos vemos en la próxima edición.